3, 2, 1, dale. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Cómo está? Bienvenido a UCI Noticias. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Bueno, tras esta designación como presidente del Consejo de Ministros en esta nueva etapa, una etapa bastante complicada, una etapa de coyuntura, obviamente con temas que hay que, como se dice, cambiar en la política. Usted, como un congresista de larga data, así como también como constitucionalista, conocedor al revés y al derecho de la Constitución del Perú, usted, por ejemplo, podría escuchar, estaría dispuesto a escuchar al Congreso de la República en torno a lo que se dice mucho de que podría existir quizás una reestructuración de la Constitución, algunos cambios. Miren, ninguna constitución es perfecta. La constitución que tenemos es el común denominador de todas las constituciones que hemos tenido. Es como si diríamos la constitución histórica. No es perfecta, por supuesto que no es perfecta, pero es una buena constitución. Nos ha significado que cerca de 30 años, debido a su capítulo económico y a las garantías que tiene, el Perú haya crecido, se haya desarrollado más, se haya ampliado la clase media, que haya habido muchísimas más gentes, millones de personas que han podido acceder a empleos, etcétera. Lógicamente prepandemia, que es otra cosa, pero hemos avanzado, se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema. En consecuencia, esas reglas de juego nos han hecho bien. Y para que haya, ¿qué te puedo decir?, elevación de niveles de vida, para que haya desarrollo del país, para que haya mejoría en toda la situación económica, ¿qué requiere? Que haya trabajo. Y estos son una serie de links sucesivos. Para que haya trabajo, ¿qué tiene que haber? Inversión, sobre todo inversión privada. Pero la inversión privada no cae del cielo. Se da si hay tranquilidad interna, se da si hay predictibilidad tributaria, se da si hay reglas de juego estables, se da si tienes un poder judicial que solucione conflictos a tiempo, independiente y autónomo. Ahora que, por ejemplo, está tratando el tema de la economía y tras esta paralización de la economía dada la pandemia del COVID-19, ¿se va a mantener este estado de emergencia? ¿Cómo es que va a quedar el toque de queda? Porque estamos viendo que mucha gente que está saliendo a las calles. Bueno, hay que llamar a la gente a que sea respetuosa de la normatividad y además que se cuiden, necesitamos cuidarnos, porque miren ustedes otros países, miren lo que está sucediendo en Europa, un rebrote que los ha agarrado pese a tener una situación sanitaria muchísimo mejor que la nuestra, los ha afectado. En consecuencia, no nos expongamos, cumplamos con la normativa. Las normas legales que se dan para esta emergencia sanitaria han sido dictadas conociéndose la opinión de los expertos, no se ha dado porque quieran. Y le estoy hablando de las disposiciones que se dieron en el gobierno del expresidente Vizcarra. ¿Estas se mantendrían? O sea, no se levantaría ningún estado de emergencia ni tampoco el toque de queda. Disculpen, dependerá de lo que nos digan los técnicos. Lógico, yo no soy médico, yo no sé cómo se pueden enfrentar las cosas, pero hay que escuchar a la gente que sabe del tema. Ahora que habla de técnicos, por ejemplo, que son los que trabajan en los diferentes ministerios, sabemos que ya tiene su gabinete para el día de mañana. Sin ninguna duda. Y este gabinete, obviamente, con rostros nuevos. Sí, algunos nuevos, algunos otros conocidos, pero en fin, todos con muchas ganas de trabajar para el país y solucionar todas estas afectaciones que tenemos económicas, de salud, de desempleo. Economía, por ejemplo, ¿no? Que es un ministerio, una cartera muy importante, ¿no? Importantísima, hay que cuidarse la caja fiscal y no nos olvidemos que también todas las reservas que tenías para contingencias, etcétera, se han ido utilizando y la recaudación tributaria se ha ido reduciendo por la recesión. En consecuencia hay que ser muy cuidadoso. Si existe alguna persona idónea, por ejemplo, para ocupar este En cargo. el Perú existen muchísimos economistas de primer nivel. Economistas como, por ejemplo, en la cartera de salud también, porque al final Pilar Macetti no aceptó el cargo, ¿no? Nuevamente. Era mantenerlo, pero seguramente cuando se le pida algún consejo, etcétera, lo va a dar. Es una persona muy respetuosa del ordenamiento, es una magnífica profesional y es una persona comprometida con la salud pública. Ahora, de este gabinete, por ejemplo, ministerial, que de repente usted quiere guardar un cierto secreto, un silencio en torno a él, pero podría de repente
decir para tranquilidad también quién podría ser, por ejemplo, un buen ministro, ¿no? En diferentes carteras como economía Son 18, y usted dice bien, podría, pero no lo voy a hacer porque eso le corresponde al presidente de la República. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con los temas que competen con los diferentes, ¿cuál va a ser su prioridad de tratar con los ministros cuando se reúna por primera vez con este gabinete en posición? Seguridad pública, pandemia y toda la cuestión de la crisis sanitaria, la crisis económica y de desempleo, y por supuesto garantizar un proceso electoral puro y cristalino. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Faltaba una pregunta más que también preocupa, es el tema de la SUNEDU. ¿Usted va a apoyar en el Congreso, por ejemplo, en cualquier tema que tenga que ver con esto de la SUNEDU? Porque mucho se habla de las universidades. Yo no soy congresista, yo como abogado en ejercicio hasta el día de ayer tengo mis opiniones y mis acciones. Hoy día hago lo que acuerde el gabinete, no digo lo que se haga en el Congreso, porque el Congreso, si aprueba una ley, el Ejecutivo, el Presidente de la República puede observarla, no observarla, promulgarla, porque hay un balance de poderes. Yo haré lo que esté entre la Constitución y la ley. El Antero Flores Arauz, que podía opinar lo que le da la gana, era hasta ayer en ejercicio de su profesión de abogado. Hoy día, lo que diga el gabinete. Y en cuanto al criterio, por ejemplo, para el tema que tiene que ver hoy por hoy con la publicidad estatal en los medios de comunicación, ¿cuál es su criterio? Mi criterio es muy simple, el mío, no sé qué definirá el Congreso, que yo creo que la publicidad estatal hay que regularla, y hay que regularla para poderla contratar a base de concursos, en que se tenga presente, uno, las tarifas, dos, cuál es tu público objetivo, a dónde quieres llegar, y tres, cuál es tu rating, porque evidentemente un medio que tiene 1 millón de televidentes o de escuchas no es lo mismo que un medio que tiene 10, y un medio que cobra tarifas exorbitadas no es lo mismo que uno que cobra tarifas justas. Hemos visto Reactiva Perú. Y si tú tienes, ¿qué te puedo decir? Sale esta nueva epidemia, que podría ser epidemia, pero que se han encontrado algunos brotes de... ¿Ah? Sí, podría ser, por ejemplo, vamos a suponer en Huancavelica, tú para enfrentar esa epidemia en Huancavelica, supuestamente, no vas a hacer publicidad pues en Tacna, la haces ahí. Don Antero, para finalizar, el tema de la delincuencia es realmente insostenible. El tema. Hemos visto, por ejemplo, en una pichanga de fútbol, cómo es que la gente, obviamente, por no acatar las disposiciones, pero finalmente era una pichanga de fútbol. Estamos viendo los asaltos en San Juan del Lurigancho, en diferentes distritos, se ha incrementado. ¿Es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle? La Fuerza Armada está para otras cosas. Puede, de acuerdo con la Constitución, ayudar en ciertos momentos a la policía, y por supuesto que lo hará, pero sin olvidar cuál es su misión principal. ¿Y las marchas? ¿No están guardando el distanciamiento social? Discúlpame, ni siquiera debía hacer marchas en este momento, porque están suspendidas varias garantías constitucionales. Una de las que está suspendida es la de reunión. En consecuencia, ese derecho de reunirse pacíficamente y sin armas está suspendido por la emergencia nacional y sanitaria declarada. En consecuencia, eso es ilegal en este momento, pero somos respetuosos y lógicamente le pedimos que si hay alguna marcha, guarden el distanciamiento, por el amor de Dios, porque si se contagian, nos cuesta a todos los peruanos y no hay fondos suficientes para mantener todo. Don Antero Flores Arauz, muchas gracias por la entrevista. Y para finalizar, Abel Salinas es una persona que conoce mucho, ¿no?, a los manejos, por ejemplo, de esos temas que podría manejar un ministerio. ¿Y quién lo duda? Así es. Él podría estar... Es un profesional de primer orden. Pero tú lo que quieres es que yo te diga si va a ser ministro. No me corresponde decirlo a mí. Okay, muchas gracias. Hasta luego.